Charla histórica. Tu conexión con el pasado. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Charla Histórica. Le doy la más cordial bienvenida a Alejandra García, mi nombre es Luis Güense y en esta ocasión tenemos a un súper invitado, maestra. Tenemos un invitado de lujo, muchas gracias Luis. Tenemos al doctor Moisés Guzmán Pérez. Él es el director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacán en San Nicolás de Hidalgo y es nuestro maestro. Exactamente, nuestro formador. Es nuestro formador, es una persona que ha escrito muchísimos libros, muchas investigaciones y tenemos una amplia variedad de temas que podemos tratar con él, pero en esta ocasión nos vamos a centrar básicamente en los símbolos patrios y las banderas. Doctor, bienvenido. ¿Y qué nos puede decir acerca de los símbolos patrios? Muchas gracias, Alejandra, Luis, por esta invitación y esta oportunidad. Bueno, decirles que es algo para nosotros muy importante porque los símbolos son, ante todo, elementos de identidad, de pertenencia, de arraigo. Pero muchas veces suele suceder que ese conocimiento de los símbolos patrios lo hemos tenido un tanto distorsionado, tergiversado o completamente erróneo. Y es muy fácil caer en generalizaciones, por eso me parece que es importante que los historiadores nos tomemos en serio la investigación sobre los símbolos, no solamente en México, sino en Hispanoamérica, porque forman parte de procesos históricos que permanecen vivos. Hoy, en nuestro país, sobre todo en el nivel primaria y secundaria, los honores a los símbolos patrios, en los actos oficiales, los honores a los símbolos patrios es algo muy importante, pero desconocemos por qué los honramos, para qué los honramos y de dónde viene esta práctica de honrar los símbolos patrios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me parece que en la medida que sepamos por qué es importante estudiar los símbolos, vamos a poder entender por qué tenemos esta bandera con este escudo y no otra, con otros emblemas. Les doy un ejemplo. En la época de la independencia, los colores más importantes usados por los caudillos del movimiento eran el blanco y el azul celeste, que nos remitían a tres registros: la Inmaculada Concepción, la Orden de Carlos III, o bien el blanco y el azul, que eran símbolos del honor y la virtud. Esos eran sus registros. Cuando se consuma la independencia, hay un gran debate en el Congreso Constituyente para definir cuáles deben de ser los colores de la bandera nacional. Si los colores de la trigarancia, blanco, verde y rojo, en ese orden, o el blanco y el azul, que la insurgencia había promovido y había usado en muchas de sus banderas. Pues hubo un gran debate. Fray Servando Teresa de Mier defendió el estandarte insurgente y Faguaga defendió los colores trigarantes. Pues por votación y por mayoría ganó la trigarancia. Y ganó la trigarancia porque era el movimiento que había logrado consumar la independencia y era también el movimiento al que todos se habían adherido en ese momento del 21-22. Y entonces era muy difícil que un proyecto insurgente que había sido cuestionado por la propia trigarancia en sus métodos, ¿verdad?, fuese retomado y representado simbólicamente por una bandera del adversario. Sí. Entonces se votó y se eligió que fuera la bandera trigarante. Pero hoy no contamos en nuestro país con una historia de esa bandera. Y podemos decir, bueno, se puede historiar una pieza de tela con determinados colores y emblemas. ¿Realmente nos da para historiar, hacer un libro? Claro que sí nos da para historiarla. Porque este periodo de vigencia de la bandera trigarante, que fue muy corto, marca el fundamento de lo que es actualmente nuestra actual enseña nacional.
Solamente hubo un nuevo decreto de otro Congreso en el que reordenó los colores y los símbolos que va a representar. Ya no la corona imperial, sino el águila mexicana. Y entonces vamos a tener verde, blanco y rojo, y eso es lo que va a prevalecer pues a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Pero habría que tomar en cuenta algo muy importante, que en el siglo XIX la bandera no era de uso público, fue un monopolio del ejército, porque el ejército se consideraba el principal defensor de la libertad, de la independencia y salvaguarda de la soberanía del país. Entonces, no imaginemos, no pensemos que la bandera la usaban en las escuelas o los niños. No. Solo el ejército y acaso en las embajadas, que se tenía que representar al país en un extranjero a través de su bandera tricolor, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante conocer la historia de nuestros símbolos patrios, que no solamente es la bandera, también es el escudo y el himno nacional, en este caso, porque corresponden a momentos distintos. El escudo mexicano sí tiene una tradición prehispánica de larga data, que ya se ha demostrado, ha estado presente en la cultura virreinal, ¿verdad?, y luego decimonónica, y ha continuado posteriormente a lo largo de todo este tiempo. Y la bandera, que llamamos hoy bandera nacional, pues surge cuando empiezan a configurarse los estados nacionales. Como ustedes saben, la nación es un proceso de construcción colectiva que se va dando a lo largo del siglo XIX. No es algo que se invente o se cree por decreto. No, es un proceso de construcción. Y en ese proceso de construcción hay muchas tensiones, como esta que les comenté de los colores. Pero hay otra tensión bien interesante, por ejemplo, en los momentos de conflicto. Recuerdo muy bien durante el gobierno del presidente Lerdo de Tejada, cuando se elevan a rango constitucional las leyes de reforma, surgieron movimientos religioneros en varias partes del país, en Guanajuato, en Michoacán, en Querétaro, en Colima, en Jalisco, que son lo que algunos llaman la protocristiada. Pues esos movimientos religioneros también usaron la bandera mexicana como símbolo de lucha, pero en lugar de tener el águila, fíjense bien, en el centro tenían una imagen de Cristo Rey o una imagen guadalupana. En cambio, las banderas usadas por los representantes del gobierno de Lerdo tenían en lugar del escudo una hoja impresa con las leyes de reforma. Ándale. Y entonces vean ustedes cómo había una lucha política e ideológica muy presente, que nos habla de esas tensiones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, pero que no son del conocimiento común. Claro, y ¿verdad? La bandera en ese momento se convierte en un vehículo de identidades. De identidades, exactamente. Y algo muy, muy significativo, que los colores de la bandera nacional, a partir de que se decreta en el 21, nunca más volvieron a estar en entredicho. Nunca más. Lo que sí se modificó fue el escudo por los regímenes políticos que llegamos a tener, ¿no? Tuvimos dos imperios, acuérdense, el de Maximiliano y el de Iturbide, y tuvimos gobiernos republicanos, federalistas, centralistas, y también algunas dictaduras como las dos de Santa Anna, que siguieron usando la bandera tricolor y solamente las características del águila cambiaban en su postura, ¿no? Entonces, yo sí considero que es muy importante el estudio de estos símbolos, y que no los veamos o dejemos de verlos más bien simplemente como un dato anecdótico que se puede resolver yendo a comprar un cromo o una lámina o una estampita, para que ahí leamos cuál es la breve historia de la bandera nacional. Es mucho más rica y mucho más compleja que eso. Claro. Cuando está bien escrita, porque a veces hasta con errores está la monografía que venden en la papelería, ¿no? Efectivamente. Entonces los niños tienen otra información diferente. Sí, una recepción errónea de principio. Oiga, doctor, en este movimiento religionero de 1873 que mencionaba, llama la atención cómo acuñan la misma bandera, cambian el escudo, pero siendo
uso exclusivo del ejército? ¿Cómo adquirían esa bandera o era manufactura de ellos mismos? Sí, eran manufacturas propias, aunque ya había talleres que se encargaban de su elaboración en el propio ejército. Las personas que sabían, bueno, sabemos muy bien que desde la época de la independencia muchas de las banderas las hacían los sastres, las hacían las mujeres, las hacían las monjas. Lo único que requeríamos era tener los lienzos para unirlos y eso sí, ver cuál es el escudo que va a servir de emblema a esa bandera. Y no les generaba mucho problema. Era más difícil cuando los escudos tenían que ser bordados. Por eso muchas de nuestras banderas son pintadas. Se dibujaban y sobre el lienzo se pintaba. Era más fácil hacerlo de esa manera que bordarlas. Entonces, independientemente de que había monopolio del ejército, había en estos momentos de conflicto y de tensión esa libertad para representarse por la misma enseña nacional. ¿Y Sí. dónde nació o dónde podemos tener este registro de que ya es bandera nacional, que ya es una bandera para todos los mexicanos? Es un decreto del mes de noviembre de 1821 en el que se fijan cuáles son los colores de la bandera y el escudo que se va a utilizar. Estamos hablando ya de que después de septiembre del 21 inicia el periodo de la regencia, ¿verdad?, del primer imperio. No obstante que a Iturbide lo van a designar emperador hasta el 22, pero ya hay una soberana junta provisional gubernativa que establece el imperio mexicano como forma de gobierno. Esa es la primera forma de gobierno que tuvimos en el país y que después va a ser sustituida por la República Federal, con unos intermedios ahí complejos, conflictivos, porque este andar de la República en México no fue simple, y esto se puede observar por el hecho de que el federalismo implicaba una doble soberanía, la soberanía del gobierno federal y la soberanía de los estados, y conciliar ambas no siempre fue terso. Hubo conflictos muy fuertes, por ejemplo, Jalisco, Oaxaca, Zacatecas, Yucatán, tuvieron movimientos radicales profederalistas antes de que tuviéramos Constitución de 1824, ¿sí? Y eso pues nos habla de las tensiones que se vivían en el país y todo estaba en debate. Todo estaba en discusión. La economía, la recaudación, la milicia cívica, el ejército, la representación política, quiénes son ciudadanos, quiénes no son ciudadanos, quiénes sí pueden votar, quiénes no, y desde luego los símbolos. ¿Cuáles son los símbolos que van a darle identidad a esta nueva nación frente al exterior? Porque ese es el punto. Sí. Cuando México nace como nación libre, independiente y soberana, su gran reto es cómo va a ser reconocida por las otras naciones, porque ha ingresado a un nuevo contexto de Estado-nación, y esto nos costó trabajo. En Roma no nos reconocieron la independencia durante décadas, ¿sí? España no reconoció la independencia hasta después de que murió Fernando VII. De los primeros fue Inglaterra, luego Estados Unidos, luego la Gran Colombia, pero fue un proceso gradual de mucha negociación porque había que enviar a los representantes diplomáticos para pedir por el reconocimiento de la independencia. Y en ese trámite, pues los símbolos de identidad iban de por medio, porque los barcos se tenían que identificar con su bandera. Sí. Doctor, y además de este símbolo máximo que es la bandera, ¿qué otros símbolos de identidad podemos señalar? Bueno, nosotros tenemos 3 símbolos fundamentales que son el escudo, la bandera y el himno nacional. ¿Sí? Les decía, el escudo tiene una larga tradición prehispánica, está y también muy centralizada, es la mexicanidad, el símbolo de la mexicanidad. Decía don Francisco de la Maza que había en el barroco
más bien que había en la tradición novohispana dos grandes aportes a la cultura mexicana, que eran la imagen guadalupana y el barroco. Pero yo creo también que el símbolo del águila, que logró perdurar y pervivir en el inconsciente colectivo a lo largo de esos 3 siglos, también deberíamos de considerarlo, porque es un símbolo que no pudieron borrar los conquistadores o la cultura nueva que se acababa de incorporar. Y el tercero, pues es el himno nacional mexicano, que como ustedes saben, nace con Santa Ana en 1854, pero que no se adopta inmediatamente como símbolo nacional hasta los tiempos de Porfirio Díaz, porque en los años previos había habido mucha tensión, y entonces el himno lo llegaron a cantar tanto liberales como monarquistas de Maximiliano, indistintamente, pero los liberales tenían en tiempos de la lucha como himno principal la música de los cangrejos. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos harán. Sus isas, viva la libertad, ¿quieres Inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Entonces todavía no arraigaba demasiado. Esto se va a deber mucho a la pedagogía cívica, que se ordenó inculcarla en las escuelas y que poco a poco, de manera gradual, se fue adoptando en los niveles básicos de primaria y secundaria. Y entonces por eso ahora entonamos el himno los lunes en el inicio de la semana, ¿verdad? Pero había el proyecto inicial de que se cantara el lunes en la mañana y en la tarde, y también el viernes, y entonces eso se modificó. ¿Por qué? Pues porque era imposible hacerlo de esa manera, ¿no? Y ahí radica precisamente que para los mexicanos tengamos a la bandera, el escudo y el himno como símbolos nacionales, y que me parece que es algo que nosotros como mexicanos debemos aquilatar, porque miren, les voy a dar un ejemplo de lo que ocurre o ocurría en otros países. Colombia, donde estuve en 2012 o 2011 en un congreso internacional sobre fiesta, nación e identidad, y un colega hizo un ejercicio bien interesante. Entrevistó a un número determinado de colombianos y les dijo, para ti, ¿cuál es el símbolo de identidad de Colombia? Y entonces nos presentó las imágenes. Y oh, sorpresa, ¿saben cuál es el principal símbolo de identidad? El café. El segundo símbolo de identidad, el sombrero volteado. Sí. El tercer símbolo de identidad, la bandera. ¿Cómo? El cuarto símbolo de identidad, la bandeja paisa. Y sucesivamente, ¿sí? Y entonces, a partir de eso, uno se da cuenta de lo que para nosotros representan los símbolos patrios, ¿sí? Un término y un concepto que desde mi punto de vista se ha perdido, se ha minusvalorado, se ha relativizado, y la voz de patria, patriotismo, es algo que parece cosa del pasado, pero que desde mi punto de vista lo perdimos desde el momento en que se nos dejó de educar en valores y en civismo. Y entonces hoy tenemos una ciudadanía a medias que solamente exige sus derechos, pero no cumple sus obligaciones y responsabilidades. Entonces, la invitación es a estudiar los símbolos, a valorar los símbolos y sobre todo a conocerlos a partir de obras y de investigaciones que puedan darle soporte y sustento a este conocimiento. Y yo creo que en la medida de que tengamos claro cómo, cuándo y por qué esto se desarrolló, pues podremos sentirnos orgullosos de ser mexicanos. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar, doctor? Ahorita bueno, que lo más usted reciente son 2 libros que escribimos con el doctor Enrique Florescano, en paz descanse. Uno es sobre símbolos nacionales, que editó la Secretaría de Gobernación. El libro inició y se registró en 2010, pero en realidad se publicó en 2018, que es una edición de lujo, de gran formato, que difícilmente está al alcance del público. Aquí tenemos un ejemplar en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas, porque es una obra que se elaboró
y que Gobernación obsequió a sus colaboradores. Pero la otra es la historia de la bandera mexicana de 1535 a 2019, que también escribimos con el doctor Florescano y que editó Taurus y Penguin Random House. Y esa se puede encontrar en Sanborns. Y es una historia abreviada con los mismos escritos, parte de la iconografía, pero tiene nuevas imágenes que no tiene esta edición de lujo. Yo creo que es lo más reciente, lo más actualizado que tenemos en torno a eso, y que para un lector común pues le puede servir de base. Claro que sí. Doctor Moisés Guzmán, le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación. Esperemos que sea la primera de muchas otras. El chiste es compartir con nuestros escuchas este mundo fascinante que ofrece la historia y estos avances, porque la historia, aunque hayan sido del mismo hecho pasado, nada está dicho, nada está escrito, se está reconstruyendo constantemente y eso lo hace más enriquecedora. Muchísimas gracias, doctor. Pues muchas gracias a ustedes, Luis, Alejandra. Solamente agregar que efectivamente lo que hoy sabemos de nuestro pasado es muy probable que en 6 meses o en un año ya cambie. Claro. La responsabilidad nuestra como historiadores es estar actualizados, estar al día, estar abiertos a las nuevas interpretaciones, a los nuevos hallazgos, a las nuevas reflexiones que se hacen en torno a problemas comunes, pero sobre todo que tengan repercusión en nuestra sociedad, porque lo que hacemos es precisamente para que ellos entiendan y comprendan mejor su pasado. Un pasado que es compartido. Muchas gracias, doctor. Y bueno, toda esta información también la vamos a tener en nuestras redes sociales de los libros que nos recomienda el doctor. Para quien nos escuche, pues ahí tiene las referencias. Amigas, amigos, esto fue Charla Histórica. Estuvo con ustedes Alejandra García y Luis Güense. Hasta la próxima. Charla Histórica. Tu conexión con el pasado. Este es un podcast de divulgación histórica creado por alumnos del doctorado en Historia e impulsado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.